Hola gente, bienvenidos a todos. Esto es Nuestra Casa en la Bodega. Soy Liliana Fernández. Para comenzar, hoy os traigo un vídeo sobre etiquetado. Etiquetado de botellas, de tarros, de cualquier tipo de cosa que queráis etiquetar, pues porque habéis hecho unas conservas caseras o porque tenéis una cerveza casera que queréis etiquetar. Si alguna vez habéis pensado en etiquetar, habréis buscado y habéis visto, podéis ver vídeos en los que se utiliza una cuerda, se tumba la botella o se utiliza una máquina que a veces se pueden hacer de forma casera, pero conllevan una elaboración que no tiene ningún sentido para hacer un número limitado de botellas. En nuestro caso, la verdad es que el número de botellas que etiquetamos es bastante grande porque estamos en torno a las 8.000 botellas etiquetadas a mano. En algún momento conseguiremos tener una máquina automática, pero hasta ese momento no le veo mejoría a las máquinas manuales de manivela que podáis ver con lo que yo os voy a enseñar. El proceso es muy sencillo, tomad nota que os digo lo que necesitáis. Pues mirad, necesitamos un recipiente para etiquetar, que en mi caso es una botella, en este caso es vino tinto, pero en vuestro caso puede ser un tarro de miel, uno de mermelada, cervezas, lo que vosotros consideréis. Una pegatina, que en nuestro caso pues voy a utilizar la pegatina que tenemos de Sin Blanca, que a nosotros nos la venden así, en rollos, pero que vosotros podéis utilizar la pegatina que hayáis realizado con vuestra impresora de casa, con que tengáis porque habéis comprado un número de pegatinas limitado, lo que queráis, una pegatina. Y el tercer elemento es un libro, el que sea. Nosotros este que tenemos es un libro de los premios del medio ambiente de Castilla y León, que lo tenemos ya muy usado, porque es el que utilizamos siempre para este tipo de vino. Entonces, con estos tres elementos, un libro, una botella y una pegatina, vamos a realizar el etiquetado como sigue. Mirad, eso es el siguiente, tomar nota. Colocáis el recipiente, tarro, botella de vino, cerveza o lo que queráis etiquetar delante del libro así. La botella y el libro. Despegáis la etiqueta que os hayan dado y colocáis la etiqueta sobre el libro de esta forma. Mirad, voy a apartar la botella para que lo veáis bien. La etiqueta sobre el libro, así. La única cosa que tenéis que tener en cuenta con respecto al libro es que la altura a la que va a quedar la etiqueta es la que tenga el libro. Por tanto, si por ejemplo quisierais realizar un etiquetado más alto por el estilo de botella que tenéis, porque es una botella más alargada, más de aceite, lo único que tenéis que hacer es o bien un libro más gordo o añadir más alturas, y en este caso la altura de la etiqueta sería así, ¿lo veis? La altura de la etiqueta así. ¿Qué nos permite hacer esto? Al colocar la etiqueta sobre el libro, hace que no exista ninguna pequeña movilidad. Entonces, la etiqueta queda perfectamente colocada, perfectamente fijada. Colocáis la botella, colocáis la etiqueta y apoyáis en el centro, veréis. Solamente ahí, ¿lo veis? La etiqueta está ya apoyada en el centro con la altura por debajo que tiene el libro. Y luego hay varias técnicas. Hay gente que utiliza un instrumento para sacar las burbujas, pero yo habitualmente lo hago con las manos de esta forma, hacia arriba y hacia abajo, por un lado, y hacia arriba y hacia abajo, por otro. Veréis que hay pegatinas que son más fáciles de colocar y que no te dejan ninguna burbuja, como es el caso de esta nuestra, y hay otras pegatinas, nosotros tenemos otras etiquetas, pues que conlleva que tengas que tener más cuidado e ir sacando las burbujas. Si veis lo que os comentaba, en la parte trasera queda exactamente a la misma altura las dos picas. Si por ejemplo cogemos de referencia esto que hemos dejado de la pegatina, ¿lo veis? ¿Veis que la altura es exactamente la misma? No sé si se aprecia en la cámara, pero vamos, los dos picos arriba y abajo están exactamente a la misma altura. Nosotros, como ya os comentaba, etiquetamos mucho así. Ahora os voy a dejar un vídeo para que veáis a la velocidad a la que etiqueto normalmente.
Si os ha gustado y os ha servido de utilidad, darle al me gusta y suscribiros a nuestro canal si queréis conocer más cosas sobre nuestro proyecto y sobre nuestra vida en Arribes. Cuidaros.